Los factores estructurales como la estigmatización, la discriminación y la violencia basadas en la orientación sexual y la identidad de género y la penalización de los comportamientos sexuales entre personas del mismo sexo dificultan la disponibilidad, el acceso y la aceptación de los servicios de prevención, pruebas, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH. Esto explica mucho de lo que vive en la región de América Latina las poblaciones LGBTQ y más en términos de salud y las barreras a que se enfrentan para ejercer su derecho a la salud. Por ejemplo, el VIH sigue afectando de manera desproporcional a algunas de las poblaciones LGBTQ y más. La prevalencia media del VIH entre los grupos de población clave es significativamente superior a la de la población en general, alcanzando el 14.7% entre mujeres trans y el 9.5% entre los hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres. Hola, soy Daniel de Castro y estamos en Diálogos Latinoamericanos VIH 2030, donde conjuntamente reflexionamos sobre los desafíos y oportunidades para la construcción de la nueva estrategia mundial sobre el SIDA. La agenda de VIH para las poblaciones LGBTQI+ en América Latina y el Caribe refleja valiosos avances y todavía enormes desafíos. Aunque ha habido progresos significativos en términos de acceso al tratamiento y atención, políticas públicas y visibilidad, la región sigue enfrentando uno de los problemas más grandes en el tema desde hace 40 años. Altos niveles de estigmatización, discriminación y violencia estructural que impactan en desigualdades y el acceso a la salud, sumado a las barreras culturales y religiosas que con fundamentalismos afectan a las personas LGBTQI+, especialmente a las personas trans y hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres y otras comunidades vulnerables. En el diálogo de hoy tendremos un panorama general del estado actual y los retos para la nueva estrategia mundial del SIDA con la mirada desde las poblaciones LGBTQI+. Doy la bienvenida a mi colega Javier Arellano, asesor senior de ONUSIDA para Comunidad y Poblaciones Clave. Gracias, Javier, por estar aquí en estudio conmigo. Y también virtualmente nos acompañan Axel Bautista, gerente de vinculación con la comunidad de Impact Global Action en México. También tenemos desde Brasil Alicia Krieger, asesora de políticas de inclusión, diversidad y equidad en salud de la Secretaría de Vigilancia del Ministerio de Salud de Brasil. Y desde Perú, Farah Zamudio, representante de la población trans ante el Mecanismo de Coordinación de País, CONAMUSA, ahí en Lima. Gracias a todos ustedes y todas ustedes por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este diálogo con el propósito de reflexionar sobre los caminos para poner fin al estigma, mejorar el acceso a la salud y avanzar la respuesta contra el VIH. Javier, me gustaría empezar contigo preguntándote por qué, mismo después de 4 décadas, seguimos enfrentando desafíos que son muy parecidos con los desafíos que teníamos en los 80, especialmente para la población LGBTQI+. Bienvenido. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. Me encanta estar en estos diálogos latinoamericanos. Saludo a las y el colega que nos acompañan virtualmente esta tarde. La población LGBTIQ+ sigue siendo definitivamente una de las poblaciones más afectadas de manera desproporcional por el estigma y la discriminación, particularmente en la región de América Latina y el Caribe. Como bien dijiste, hemos tenido muchos avances en muchos terrenos. En el terreno tecnológico hemos visto avances impresionantes, por ejemplo, en los tratamientos antirretrovirales, pero lamentablemente en donde no hemos visto algunos avances y hemos estado igual que prácticamente hace 40 años, es en términos de la respuesta al estigma y la discriminación, particularmente entre las poblaciones clave y las poblaciones LGBTI y aquellas poblaciones en mayor vulnerabilidad. Hay muchas cosas, muchos factores, una
diversidad de factores que explican esta desproporcionada afectación en las poblaciones clave. Pero sin duda el estigma y la discriminación sigue siendo una barrera muy importante que les impide acceder a muchas cosas, acceder, por ejemplo, a los servicios de salud, de atención de VIH, les impide acceder a las personas trans, a la terapia de reemplazo hormonal, por citar algunos ejemplos. Es muy importante abordar estos desafíos de una manera, con un enfoque integral que pueda dar respuesta a todas las aristas de vulnerabilidad que vive esta población. Gracias, Javier. Vamos descubriendo que cada población o cada letra, ¿no?, representada en lo que llamamos de poblaciones LGBT tiene sus particularidades, sus desafíos propios también, que se entrecruzan con las interseccionalidades, el estigma, la discriminación. O sea, no hay una fórmula, ¿no?, para responder de una a una población así tan diversa. Gracias por esta respuesta. Quisiera preguntarte a ti, Axel, que nos habla desde San Diego, California. Gracias por estar conectado con nosotros. ¿Cuáles consideras son algunos de los principales factores que contribuyen a perpetuar el estigma, la discriminación hacia las personas LGBTQI+ en América Latina y cómo limitan el acceso de estas poblaciones a servicios de prevención y tratamiento del VIH? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Disculpen si se escucha un poquito un ruido exterior, ¿no? Eh, Estaba de viaje de trabajo. Eh, pues yo creo que la respuesta más directa yo puedo decir básicamente homofobia y transfobia. Y un poco, yo creo que detrás de eso hay que indagar qué es lo que está manteniendo, reproduciendo estas dos formas de discriminación que son sistémicas. Y es ahí, yo creo que lo importante que tienes que tener en cuenta. No solo es un tema de un acto que hace una persona, un individuo hacia otra, que lo es. Es cómo todo esto está legitimado y validado por un sistema tanto legal, económico, social, político, que segrega a las comunidades, a las poblaciones LGBT, sobre todo en el caso del tema del VIH, pues a los hombres de la diversidad sexual y a las mujeres trans, eh, y limita el acceso, si no es que a veces hasta nos niegan el acceso a los sistemas de salud, ¿no? Entonces, detrás de esto, pues hay todo un tema de una sociedad un tanto conservadora, pues con una influencia bastante religiosa, que castiga, que persigue, que estigmatiza, que ve mal el hecho de ser una persona de la comunidad LGBT, ¿no? Y que no comprende que es parte de la diversidad de ser un ser humano, ¿no? Y que eso tiene que ver más que todo con un tema simplemente de derechos humanos, de ser tú mismo, de ejercer la libertad de ser tú mismo y de disfrutar el placer y tu sexualidad como tú más lo quieras, ¿no? Entonces, para mí yo creo que de fondo está eso y ya estructuralmente, bueno, lo vemos reflejado en los sistemas de salud, donde muchas veces no se sigue, pues primero que no hay prejuicios en contra de la población, ¿no? Se asume que somos una comunidad, eh, pues pervertida, que somos una comunidad que es irresponsable, que somos una comunidad que no... Y todo esto está asociado no tanto a hechos, o sea, no hay ni siquiera una consistencia real o sólida, sino simplemente es un tema de prejuicios, es un tema de estigmas y de que estén asociadas ciertas prácticas, pues que surgen por este tema de imaginarios sociales que tienen sobre nosotros, ¿no? En otros casos, por ejemplo, vemos que se nos ha negado el sistema, el derecho no sé, a ciertos derechos sociales, y que eso se ha logrado poco a poco, hemos logrado derribar eso pues con muchas luchas que se han tenido dentro de los sistemas políticos y los sistemas judiciales dentro de los respectivos países. Yo creo que la situación en América Latina es muy desigual en muchas cosas, ¿no? Hay países que quizás han avanzado muchísimo en ser más progresistas y más inclusivos en esta temática, y hay países que siguen siendo, que tienen todavía altas tasas de discriminación y de violencia en contra de la población LGBT. Entonces yo diría que se encuentra más que todo en un tema cultural. Hay también temas legales que yo también creo que hay que empezar a abordar, donde todavía hay ciertos reglamentos o ciertas leyes que si tú eres parte de la comunidad LGBT, no sé, no te permiten ejercer ciertos derechos, ya sea el derecho al matrimonio o incluso cuestiones como donar sangre, ¿no? Si incluimos ciertos países del Caribe, por ejemplo, Jamaica, donde todavía se sigue criminalizando el tema, o sea, criminalizando el sexo entre personas del mismo sexo. Entonces estamos viendo que todavía somos una región
va tan desigual, pero que eso también nos sigue dependiendo muchísimo en cómo avanzamos en el acceso a la salud. Por el otro lado, yo creo que también hay estudios bastante amplios que han demostrado que gran parte de la población LGBT bajo estos sistemas de opresión culturales, sociales, sigue viviendo tiene unos índices de pobreza y de marginalidad muy altos, lo cual suma a las discriminaciones y las desigualdades que ya de por sí vivimos. Entonces, yo lo dejaría por ahí y ahorita podemos ir conversando más con lo que está sucediendo. Sí, claro, todo esto impone barreras muy fuertes, ¿no? Para este acceso a la salud, acceso a, en caso del VIH, a los medicamentos, a la prevención. De verdad, una situación muy compleja, ¿no? Alicia, ¿qué papel consideras que juegan las políticas públicas en proteger o aumentar la vulnerabilidad de las poblaciones LGBTQI+ frente al VIH? ¿Cuáles han sido las principales barreras en esa área en Brasil? Bienvenida. Gracias, Daniel, y a todas y todas. Buenas tardes, buenos días. Ah, Me encanta mucho estar aquí con vosotros desde Brasil. Entonces, muchas gracias por estar acá como una mujer trans acá de Brasil, trabajando en el Ministerio de Salud de Brasil. Me encanta estar acá para compartir un poco de la experiencia de Brasil. Por ejemplo, en Brasil, LGBT-fobia es considerada como un delito federal, como es el racismo, gracias a una decisión de la Suprema Corte de Brasil. Acá en Brasil también personas trans pueden fácilmente cambiar sus nombres y género en los documentos oficiales como certificado de nacimiento y otros documentos oficiales. Pero en Brasil, sin embargo, Brasil sigue siendo el país que más mata personas trans en todo el mundo. Y no soy yo que estoy diciendo esto, son datos de la TGU, que es Transgender Europe, una NGO que actúa en Europa, que contabiliza las muertes de las personas trans por causas violentas, los asesinatos de personas trans. Entonces, tenemos como una dicotomía en Brasil. Somos un país con muchas leyes y marcos legales positivos para las personas trans. Tenemos personas como Erika Hilton y Dura Salaver, que son diputadas federales, representantes nacionales. Pocos países en América tienen representantes nacionales como Brasil. Tivemos Alma, nuestra querida amiga, en el Congreso Nacional de México hasta el último periodo. Una amiga muy próxima, pero en Brasil son poquísimas personas trans. Ahora en Estados Unidos, una mujer trans fue electa para un mandato como diputada también federal en Estados Unidos. Somos muy pocas, desafortunadamente, y Brasil tiene, por ejemplo, un sistema de salud pública, creo que es lo más grande o uno de los más grandes del mundo. Por ejemplo, Brasil provee las hormonas para personas trans totalmente gratuitamente en todas las provincias, estados de Brasil. Ayer nos debemos la publicación de lo nuevo proceso transexualizador, como hablábamos en Brasil, pero ahora hay un nuevo nombre porque no es como un rayo transexualizador, voy a transexualizarte. Nosotros cambiamos este nombre en Brasil. El nuevo nombre es Programa de Atención Especializada de Atención a Salud de la Población Trans en Brasil, que garantiza hormonas, cirugías y atendimiento para personas trans en todas las provincias, estados de Brasil de forma gratuita. Nuestro sistema de salud, llamado Sistema Único de Salud de Brasil, atiende más de 200 millones de habitantes en Brasil y todas las personas trans pueden ser habitantes de Brasil o de otros países que vienen acá a vivir en Brasil, pueden tener atendimiento totalmente sin costo. Entonces, estas son marcos legales muy positivos acá en Brasil porque tenemos, como dije, un sistema de salud muy robusto. Entre tanto, somos un país muy conservador. Creo que es un movimiento no solamente de Brasil, de Latinoamérica, pero desafortunadamente de todo el mundo. Entonces tenemos que enfrentar la transfobia, la LGBTfobia, la xerofobia también. Me gusta decir que el mes de diciembre no es el mes de lucha contra SIDA solamente, VIH. Debe ser el mes de enfrentarnos la xerofobia, la transfobia, racismo también,
Entonces, como hay un autor, un profesor muy famoso acá de Brasil, el profesor Meji, especialista en salud pública, ellos dicen que hay 3 tipos de tecnologías en salud: las duras, las leveduras y las más leves. Duras son las medicinas, las cirugías; leveduras son, por ejemplo, la aplicación de medicamentos inyectables, pero las leves parecen tan sencillas como bienvenida a las personas que buscan los servicios de salud, pero es la más difícil porque transfobia, por ejemplo, LGBT-fobia en general es muy presente en servicios de salud en Brasil, Latinoamérica y todo el mundo. Entonces, para conseguirmos disminuir las prevalencias de VIH, sífilis y otras ITS, precisamos disminuir y enfrentar estigma y discriminación. La meta de ONU-SIDA para Brasil, Latinoamérica y todo el mundo no es solamente 95, 95, 95. No podemos olvidar de lo principal, que es cero discriminación. Precisamos luchar contra la discriminación, estigma, contra las personas que vienen con VIH y contra las poblaciones LGBTQ+, y también contra el racismo, sexismo y tantos otros prejuicios que son tan presentes en nuestra sociedad. Gracias, Alicia. Alicia, una prueba de que las leyes son muy importantes, pero solas no bastan, ¿no? Hay que ir más allá, y especialmente, como hablaba Axel, también en un cambio cultural, ¿no? Porque los prejuicios ahí están por siglos y seguimos aplicando estos mismos prejuicios de la misma manera y aún peor. Farah, en América Latina, como Alicia nos ha demostrado, América Latina es la región que más mata personas LGBTQI+, en especial personas trans. Cuéntanos qué retos se enfrenta actualmente la población trans en Perú y cómo ustedes se han organizado para luchar contra tanta violencia y discriminación. Bienvenida. Gracias por el pase. Sí, definitivamente es muy alarmante, sobre todo cuando queremos expresar la situación de Perú, si es que queremos hablar en el avance o en los retos que tenemos aún la población trans para acceder a estos derechos, ¿no? Y sobre todo cuando vamos a hablar de salud. Y hablar de Perú es hablar de un país que sí en este mismo año ha catalogado a las personas trans como enfermas mentales, ¿no? Bajo un decreto supremo, el cual además de estigmatizarnos, pues nos dice con una ley, con una norma en sí, que estamos enfermas mentales y que tenemos problemas para poder en la propia identidad de género, ¿no? Entonces, eso acá nos ha arrastrado y nos trae muchos más problemas, ataques, discriminación, estigma y toda una cadena, ¿no? De consecuencias a raíz del propio Estado, que es quien valida en este momento ese tipo de pensamientos, ¿no? Hemos tenido un desabastecimiento este año muy crítico en el tema de retrovirales. Bueno, siempre hemos tenido algún tema con esto de que faltan medicamentos retrovirales, y siendo la población trans una de las que tiene mayor prevalencia en VIH, pues la comunidad trans pues ha sido la más afectada, ¿no? Y el cambio de medicamentos de la noche a la mañana pues trae consecuencias a largo plazo que estamos en esa medida muy alarmadas, ¿no? Por lo que vamos a seguir pasando, y pues que no, de parte del Estado no tenemos ninguna solución, sino seguimos con la misma negación de siempre, en que como si nos estuvieran haciendo un gran favor con el tema de darnos. Entonces, este tipo de negaciones de parte del Estado al reconocer la identidad de género sigue siendo un obstáculo, y, y pues nos dificulta la vida, nos violenta y nos daña mucho como comunidad trans, además de pues las muertes, la extorsión que siguen teniendo las trabajadoras sexuales, mujeres trans, por parte de estas mafias que se encargan de cobrar eh, dinero para que puedan trabajar, y que hasta el momento ha tenido muchas víctimas mortales, ¿no? Y que simplemente no tenemos por parte del Estado ni una persona detenida ni encarcelada por ello. Entonces, en este desamparo nos encontramos, seguimos en pie de lucha. Sin embargo, consideramos que es necesidad pues de
de toda la comunidad, de los países que también interfieran en esta situación y que podamos apoyar a una comunidad que sigue luchando, sin embargo, sigue teniendo la desprotección del Estado, ¿no? Sin una ley de identidad de género, pues seguimos en la desprotección y imaginar todo el ambiente político y hostil que surge de acuerdo a estas dictaduras impuestas por ciertos mandatarios y que tienen se siente esta situación de exterminio, de cancelación hacia unas comunidades menos favorecidas y pues somos las propias comunidades quienes nos hemos organizado, salimos, marchamos, hacemos plantones y seguimos tratando de buscar por medios, tenemos algunas presentaciones a la Corte para que pueda haber, a la Corte Interamericana, para que pueda haber estas situaciones de violación de derechos humanos. Además de que estamos desde el CONAMUSA viendo, desde el MSP, viendo algunas estrategias para poder menorar o poder proteger un poco a la comunidad. Estamos en la instauración de casas trans para poder tener un lugar de llegada para la comunidad trans y que pueda disminuirse la prevalencia de VIH, ¿no? Como lo han tenido otros países de la región, en la cual se han instaurado estos centros comunitarios para mujeres trans donde puedan acudir y se sientan un poco menos violentadas y sin menos situaciones de discriminación. Y gracias al Fondo Mundial, pues estamos en esa lucha queriendo crear este tipo de espacios, ¿no? Desde la propia comunidad para poder por lo menos tener un espacio más amigable para nosotras mismas. Gracias, Farah. De verdad, una situación muy urgente en países como Perú, donde la misma ciudadanía se está siendo negada, ¿no? A las personas trans y los derechos. Pero ojalá logren continuar en este esfuerzo conjunto para mantener la voz elevada, involucrando a socios clave para que la defensa de los derechos siga ahí de manera muy importante. Javier, ¿cómo la actual estrategia mundial del SIDA nos ha guiado en el sentido de eliminar el estigma y la discriminación? ¿Qué lecciones ya hemos tenido hasta el momento sobre este tema? Bueno, creo que tenemos varias lecciones aprendidas sobre la estrategia global de SIDA. Lo primero que quisiera decir, que se confunde a menudo, es que no es la estrategia global de ONU-SIDA, para nada. Como el nombre lo dice, es una estrategia global de SIDA en el que todo el mundo se ha comprometido, los países, los estados miembros, pero también las poblaciones, con un mismo objetivo, que es erradicar la pandemia de SIDA para el 2030. Me parece que en la estrategia actual hay varias lecciones muy importantes que podemos rescatar. La primera ha sido una de las estrategias globales más consensuadas, es decir, para formular esta estrategia, ONU-SIDA hizo muchas consultas con muchos grandes ámbitos de distintas poblaciones clave, de organizaciones de la sociedad civil. Fueron consultadas de distintas maneras para poder integrar esta estrategia. Me parece que esa primera lección del involucramiento de las comunidades es muy importante. Pero también creo que algo que ha planteado de manera muy novedosa la estrategia global de SIDA actual es poner a las comunidades en el centro, es decir, poner a las personas en el centro. ¿Esto qué significa? Significa considerar que las personas tienen varias interseccionalidades, ¿eh? Como les decimos en español, suena muy complejo, que no es otra cosa que un acumulado de vulnerabilidades, más vulnerabilidades, más vulnerabilidades. ¿Cómo se puede explicar esto en un ejemplo? Por ejemplo, un hombre joven, que es un hombre gay o un hombre que tiene sexo con otros hombres, que al mismo tiempo es un usuario de drogas, pero que al mismo tiempo puede pertenecer, por ejemplo, a una población afrodescendiente. De tal suerte que vemos que esta persona puede tener vulnerabilidad al VIH, ¿no? A la utilización de drogas, pero también al pertenecer a cierto grupo poblacional en mayor desventaja. Es decir, no solo estamos expuestos a una vulnerabilidad, sino en realidad a un cúmulo de vulnerabilidades que se van sumando una tras otra y que se van acumulando. Eso me parece que ha sido también una
de las mayores aportaciones de la estrategia global del SIDA. Y creo que tenemos que mirar para más adelante. El 2030 está muy cerca, a la vuelta de la esquina, falta muy poco tiempo y tenemos todavía un gran camino para recorrer en la región de América Latina. Sí, un gran desafío. Gracias, Javier. Fara, en el caso de la población trans, tú nos has comentado la cuestión, por ejemplo, de antirretrovirales, de la falta o el cambio de medicamentos. ¿Qué otras dificultades o barreras se enfrentan ustedes para acceder a servicios de prevención y tratamiento del VIH? Gracias. Digamos, entre otros de los desafíos, podemos encontrar pues el estigma, la discriminación que seguimos viviendo en los espacios de salud, como te comentaba. El no tener una ley de identidad también dificulta o es imposible el tema de los cambios de nombre y el uso del cambio de nombre legal es violento. La comunidad trans no accede o no asiste a los establecimientos de salud. El personal de salud sigue siendo o estando sin capacitar y violenta de forma sistemática a la comunidad trans, ¿no? El desabastecimiento de medicamentos, pues es claramente uno de los principales problemas que afecta a nuestra comunidad y lo mismo con las terapias hormonales, ¿no? El tema de que tenemos una norma técnica que lo exige, o por lo menos como estrategia para que las mujeres trans puedan tener o puedan hacer controles de VIH, se implementa en el país. Sin embargo, el desabastecimiento, cuando hay desabastecimiento, pues influye en todos los niveles del sistema de salud. Tampoco tenemos tratamiento retroviral, hormonal, así es que la comunidad trans sigue siendo la que menos tiene algún interés, así sea por su vida, en acudir al sistema de salud porque prefieren muchas veces evitar ello y tratarse en algún espacio que no sea del establecimiento de salud, sino de estos espacios que como comunidad hemos podido incorporar, como son los mecanismos de coordinación comunitaria o las OBCs que pueden tamizar o brindar algún tipo de tratamiento en el tema de salud, ¿no? Sigue siendo también, entre otras, la violencia estructural que se vive de parte no solo de los establecimientos de salud, sino cuando ocurren este tipo de violaciones, las denuncias pues terminan en nada, los policías pues no siguen las denuncias que podamos hacer, ¿no? O que podamos llevar hacia las comisarías, pues, puesto que también no denunciamos el uso del DNI sigue siendo un problema que afecta a la comunidad trans y por ello no acudimos a los centros de policiales para denunciar, así es que sigue siendo todo un mismo círculo en el cual seguimos metidas como comunidad y ello también ha afectado a digamos, ha afectado la salud mental de las mujeres trans. En ese sentido, esperamos pues con algún tipo de iniciativas como las que venimos formando como organizaciones, poder salir un poco de este círculo en el cual nos encontramos sin poder encontrar, digamos, alguna salida para poder salir de estos retos, de estos desafíos que seguimos encontrando en el día a día. Sí, gracias, Fara. Y encontrar confianza, ¿no? En un sistema capaz de apoyarles en la realización de sus derechos a la salud y otros derechos también, ¿no? Axel, tú tienes mucha experiencia no solo de lo que pasa en México, sino también en la región y en distintas poblaciones de la diversidad. ¿Qué estrategias exitosas se han implementado en América Latina para reducir el estigma, mejorar el acceso a los servicios de salud y fortalecer cosas como la prevención al VIH entre las comunidades LGBTQI+? Sí, mira, yo diría que se han hecho algunas acciones, aunque falta muchísimo por hacer. Y yo creo que se tiene que ver con la falta una falta de voluntad política, con una falta de inversión y con una falta de entender lo que estamos viendo las comunidades. O sea, una falta de querer entender y comprender lo que están viviendo las comunidades para poder hacer mejores acciones.
Sin embargo, sí creo que la lucha que hemos hecho las organizaciones desde hace muchos años, ¿no? Ha forzado a algunos gobiernos, a los diferentes gobiernos y administraciones a tener que implementar ciertas medidas que sean realmente asertivas y positivas para incluir a la población LGBT en el tema del epidemia de VIH, de la acceso a la salud, a la comunicación, en ese sentido, ¿no? Quiero mencionar algunas, por ejemplo, a mí me parece que el tener clínicas especializadas en temas de VIH eh, sí ha favorecido muchísimo que haya un acceso mucho más directo, más rápido y posiblemente menos estigmatizante a los medicamentos, ¿no? En México, en Sobrevivência, en México, en algunas otras ciudades de México también, en Brasil, se puede tener algo con situaciones parecidas, que se tiene que ver con cómo se prioriza la atención médica en ciertas clínicas. Entonces la gente ya reconoce que ahí es donde quizás me van a dar una atención más integral, más cercana a mis necesidades, a lo que yo requiero. Eh, Ayuda muchísimo también que el personal de salud, y eso también, sobre todo en estas clínicas especializadas, sea personal de salud o LGBT o sensibilizado en temas queer, en temas LGBT, ¿no? Porque a veces la barrera es muchos de esos prejuicios que hay dentro del personal de salud. Y yo sí creo que ha habido diferentes disposiciones de algunos gobiernos, tanto en Colombia como en América Latina, en Argentina, o en Brasil, en América, en Argentina, en México, de empezar a sensibilizar al personal de salud en ese sentido. Eh, y la otra, yo creo que incluso yo este año pude viajar a Brasil algunas veces, 2 veces, a Sao Paulo y a Río. Y bueno, y con la experiencia de México, yo creo que el incluir a las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones que hacen trabajo comunitario, que son organizaciones que trabajan con poblaciones trans, que trabajan con poblaciones gays, que trabajan con poblaciones LGBT en general, incluirlas como parte del contacto directo con la comunidad, tanto para invitarlas a que se acerquen al tema de salud, como para entregarles el medicamento o darles seguimiento, hace un cambio radical. Porque estas organizaciones son las que han trabajado por muchos años con la comunidad y son las que han permitido entender más cómo acercarse, cuáles son los contextos que están viviendo, cuál es el lenguaje que se necesita para poder tener un éxito en con esas poblaciones. Y son las que dan la confianza a las poblaciones para poder acercarse al sistema de salud, ¿no? Entonces, si no incluimos estas organizaciones que hacen trabajo comunitario, vamos a perder mucho tiempo, o se ha perdido mucho tiempo y no vamos a poder avanzar como quisiéramos avanzar, ¿no? Y eso implica también poder favorecer jurídicamente y legalmente el trabajo de estas organizaciones, porque por ejemplo lo que pasó en México hace 6 años que se encontraron fondos, o lo que está pasando en Argentina, lo que también pasó en Colombia, eso realmente más que favorecer, obstaculiza el trabajo de las organizaciones. En temas de comunicación, yo honestamente diría que lo que mejor se ha hecho en comunicación ha venido más desde la sociedad civil más que desde los gobiernos. Porque los gobiernos siguen sin entender la importancia de hablar de una comunicación más asertiva y más pegada a la realidad de la población cuando tenemos que hablar de temas LGBT y VIH. Y hay un prejuicio muy grande y un miedo muy grande por parte del gobierno de no querer hablar de temas de sexo, de no querer de hablar de temas de placer, de temas de cómo estamos viviendo nosotras, las personas de la comunidad LGBT, las mujeres trans, los hombres de la diversidad sexual, gays, bisexuales o las personas no binarias, nuestra sexualidad. Como que hay un tabú muy grande todavía. Entonces, lo más que terminan por hacer es como de, hazte la prueba, cosas así, ¿no? Y yo creo que las organizaciones de la sociedad civil son las que han hecho unas campañas muy exitosas y muy grandes. Yo puedo mencionar algunas que hizo en Chile, de este grupo de jóvenes estudiantes no tuvieron con VIH. En Brasil he visto algunas, Colombia la está apostando también, México ha hecho otras con Inspira. Y nosotros en Impact, que ahorita nos hemos acercado mucho a América Latina, le hemos apostado a hablar de temas de VIH, de derecho al placer, de sexo, con hombres de la diversidad sexual, de una manera que nos parece que puede ser importante y que no se está haciendo. Y es ahí cuando la gente realmente se identifica y se siente como, wow, me están hablando a mí. Y es cuando empezamos ya a romper no solo estigmas, sino también la forma tradicional en la que se entiende el ser una persona de la diversidad sexual. Y yo creo que hay que apostarle a eso. Entonces, si hay campañas exitosas, yo creo que todas las campañas exitosas, sobre todo, vienen de la sociedad civil.
Yo no conozco muchas que vengan de gobiernos o de instituciones más grandes, porque la mayoría se queda como en un tema muy básico, muy preventivo, no le hablan a la comunidad y tampoco hablan del empoderamiento que puede haber es de la comunidad. Gracias, Axel. Y de verdad que esta estrategia mundial sobre el SIDA pone una lupa muy importante, ¿no? en el liderazgo comunitario a través de los facilitadores sociales y de las metas conocidas como 10-10-10, para que las comunidades lideren una parte importante de este proceso, sea en comunicación, sea en alcanzar sus pares, porque conocen muy bien, muy interesante todos estos puntos. Alicia, tener a una mujer trans ocupando un puesto como el tuyo en uno de los ministerios de salud más grandes de la región en términos de presupuesto es seguramente una inspiración para muchas personas de la diversidad. Sin embargo, por la trayectoria que conozco tuya, imagino que no ha sido fácil llegar ahí. ¿Qué puedes contarnos desde tu experiencia sobre los desafíos y oportunidades que tiene la población LGBTQI+ en lugares de formulación de políticas y tomas de decisión y cómo pueden influir en una mejor respuesta al VIH para sus pares? Bueno, Daniel, muchas gracias por esta importante pregunta. Creo que el lema nada sin nosotros, alas, nada de nosotros sin nosotros nunca fue tan fuerte. Yo soy una mujer trans hoy en el Ministerio de Salud de Brasil en una posición, no me gusta decir una posición de poder porque poder es muy cisgénero, blanco y heteronormativo, pero a mí es mejor decir yo estoy en un espacio de decisión, que es muy importante. Nada sobre las personas trans sin las personas trans. Usted hablaba de liderazgos comunitarios. Actualmente personas trans sí son liderazgos, hacen parte de liderazgos comunitarios, pero no solamente de liderazgos comunitarios, más sí de liderazgos científicos, profesionales. Por ejemplo, yo soy, acá en Brasil preferimos decir travesti, que no es lo mismo de transvestite o otras palabras que de otras lenguas, porque travesti acá en Brasil es la identidad de lucha, de resistencia de las personas trans, específicamente de mujeres trans, que resistieron a la dictadura, a transfobia de todo el país. Entonces, a mí yo soy muy orgullosa de poder decir que soy travesti en este espectro acá de Brasil, una mujer trans con esta identidad política de travesti que es muy válida acá en Brasil. No es lo mismo en todos los países de Latinoamérica y del mundo, pero acá es muy importante frisar esto. Yo empecé a trabajar en el Ministerio de Salud de Brasil cuando tenía 21 años, casi a 10 años. Yo tengo 30 años, todavía soy joven, aunque por favor, pero empecé con 21 años, tengo casi 10 años de trayectoria en el Ministerio de Salud de Brasil y hoy estoy en esta posición de decisión muy importante, trabajando junto con la secretaria de Vigilancia de Salud y Ambiente, doctora Ethel Maciel, y conjuntamente con la ministra de Salud de Brasil, la primera mujer en 70 años de historia del Ministerio de Salud de Brasil a ser una ministra de Salud de Brasil, doctora Anícia Trindade, que son dos mujeres cisgénero. ¿O qué quiero decir con esto? Las personas cisgénero ainda son la mayor parte de las personas que están en los grandes puestos de poder. Entonces, vosotros, personas cisgénero, precisan estar de manos dadas con nosotras, personas trans, escucharnos. El liderazgo sobre personas trans, sobre la vida de personas trans es nuestro. Pero vosotros son la mayor parte, están en espacios decisivos, entonces precisan escucharnos, trabajar con nosotros. Y a mí es un orgullo, me encanta trabajar con estas dos mujeres, doctora Ethel, enfermera, doctora Anícia, nuestra ministra socióloga, ambas de salud, con una trayectoria brillante en salud pública. Y es muy feliz a mí decir que hoy no soy la única persona trans del Ministerio de Salud. Esto me emociona porque a 10 años atrás, Daniel me conocía acá en Brasil, yo era la única. Esta historia fue empezada por nuestra saudosa Jacqueline Cortes, que se fue este año, desafortunadamente, pero es nuestra estrella ahora. Y hoy
tenemos personas trans en el Ministerio de Salud y la comunicación del Ministerio de Salud, como técnicas en Departamento de VIH, en Departamento de Salud de Mujer, en Gabinete de Ministra de Salud. Tenemos varias personas trans y posiciones técnicas, y yo estoy hoy con esta posición que es técnica y política, como liderando estas decisiones de salud trans sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, pero no es fácil. Como dije, Brasil es un país muy transfóbico. Precisamos sí asumir esto. No es porque yo estoy criticando mi país, porque yo amo Brasil, pero tenemos que entender que Brasil mata personas trans, mata muchas mujeres, por ejemplo, y tenemos que enfrentar esto feminicidio, esto transfeminicidio. En Brasil hay algunas, no hay una ley específica, pero hay jurisprudencias, algunas interpretaciones legales que mujeres trans están cubiertas, ¿no? Pueden ser cubiertas por esta ley de feminicidio. Entonces, si una mujer trans desafortunadamente es asesinada en Brasil, esto puede ser considerado un crimen de feminicidio. Pero desafortunadamente esto depende de cada juez, de cada persona que vaya a jugar, que vaya a tomar la decisión jurídica de este caso. Entonces, tenemos que crear padrones acá en Brasil. Estoy siguiendo un proyecto piloto muy importante acá en Brasil, como dije, todos los medicamentos como las hormonas, pero también PrEP y PEP son totalmente sin costo acá en Brasil, totalmente gratuitos por nuestro sistema de salud, también obviamente para personas trans. Pero el acceso de las personas trans, según los datos de acá de Brasil, yo soy farmacéutica clínica, yo soy epidemióloga, entonces me gusta mucho me debruçar sobre estos datos. Vemos que las personas trans son las que a menos accesan PEP y PrEP, por ejemplo, acá en Brasil. Y estamos con un proyecto piloto de Departamento de VIH, SIDA y otras ITS de Brasil, en conjunto con la Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz, que es una gran institución de pesquisa, que es del Ministerio de Salud de Brasil, un proyecto que visa poner PEP y PrEP no solamente en servicios clásicos de VIH, servicios de pruebas de tratamiento de VIH. Si es una prevención para VIH, no puede estar solamente en servicios específicos de VIH. PEP y PrEP precisan estar en clínicas de salud trans, y este proyecto está haciendo esto. Entonces, hoy en Brasil tenemos PEP y PrEP fuera de los servicios específicos de VIH, también en otros puntos de atención. Acá en Brasil llamamos estas clínicas de ambulatorios trans, que están casi en todo el país, y estamos poniendo PEP y PrEP para las personas trans. Sonrío en este momento de decir que los datos preliminares muestran un uptake. Las personas trans están en más de 40, casi 50% a más utilizando PrEP y accesando en los ambulatorios trans, porque para una persona trans que no vive con VIH o la que vive, es muy estigmatizante estar en un servicio de VIH, no porque el servicio es ruin, no es malo, no es esto, pero es muy estigmatizante. Farah, como yo, es una mujer trans y sabe lo que estoy diciendo ahora. Pero nuestro sueño es estar en una clínica de salud trans para nuestra modificación corporal, para nuestros procedimientos de afirmación de género. Nos queremos las hormonas, entonces es un placer para nosotras estar en las clínicas trans o ambulatorios. Entonces, ¿por qué no poner PEP y PrEP en estos lugares? Entonces, con mi actuación, en conjunto con otras personas cis y trans, estamos haciendo este importante proyecto acá en Brasil, que está con resultados preliminares muy, muy importantes y que me dejan muy felices. Esto es lo lema final: nada sin nosotros sobre nosotros. Entonces, yo como una mujer trans estoy con muchas otras personas haciendo proyectos y otras estrategias como esta. Yo pude hablar de esto en Múnich, en la Conferencia Mundial de SIDA, y fui muy aplaudida, no yo como persona, pero la estrategia de Brasil, que está poniendo personas trans de facto en los espacios de decisión. Esto es la marca de un Ministerio de Salud que hoy es dirigido por una mujer. Nos mujeres conjuntamente estamos transformando la realidad de Brasil poco a poco. Sí, el poder del femenino es lo que el mundo necesita muchísimo en este momento. Y felicidades, qué orgullo verte abriendo tantos espacios en este crecimiento y sobre todo con estos resultados concretos, ¿no? Y ojalá que datos y evidencias puedan inspirar a otros países a seguir estas prácticas exitosas para la inclusión de personas trans
en estos servicios y herramientas como la PrEP y la PEP. Para los que no conocen muy bien, la PEP es la profilaxis post-exposición que una persona puede tomar por 28 días el medicamento antirretroviral para evitar la infección del VIH. Hay que informarse precisamente sobre el tiempo para empezar y todo. Y la PrEP es la profilaxis preexposición en que la persona decide tomar este medicamento para evitar la infección por VIH. Son dos herramientas muy importantes del concepto de prevención combinada. Gracias, Alicia, y felicidades por estos logros. Javier, el 2030 se encuentra a la vuelta de la esquina, como dijiste. Estamos muy cerca de tener una renovación de la Estrategia Mundial del SIDA. ¿Cómo las poblaciones clave, en especial las poblaciones LGBTQI+, pueden influir en la construcción de esta agenda y para que nadie quede afuera? O sea, hay muchas particularidades en cada una de esas poblaciones, pero al mismo tiempo hay soluciones para todas ellas, ¿no? Así es, el 2030 está mucho más cerca de lo que pensábamos y estamos ya revisitando, regenerando una nueva estrategia global de SIDA que va, digamos, a renovar la estrategia que actualmente tiene. Quiero resaltar algunos factores de los que mencionas. En primer lugar, creo que es muy importante que la estrategia, eh, para seguir impulsando y seguir protegiendo a las poblaciones en mayor vulnerabilidad, y especialmente poblaciones LGBTIQ+, tiene que seguir teniendo el enfoque en las personas, en las vulnerabilidades. El lema de no dejar a nadie atrás tiene que materializarse, considerando que las personas tienen que estar al centro de la respuesta y considerar las distintas intersecciones o las distintas vulnerabilidades que las personas tienen. Una parte exitosa de la estrategia global ha sido considerar algunas poblaciones, por ejemplo, mujeres y niñas o jóvenes, al centro de la respuesta. Esto no significa que no hayan estado antes en la estrategia global de SIDA, pero por primera vez tienen áreas específicas de resultado, como el área de resultado 7 de juventud. Algo que también veremos en la nueva estrategia global y que es también una lección de la actual, es la participación comunitaria. Como tú dijiste, las estrategias lideradas por la comunidad definitivamente tendrán lugar de manera cada vez más importante en la estrategia actual y en la nueva estrategia. Las iniciativas lideradas por la comunidad serán muy importantes porque sabemos que las organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad única de llegar a poblaciones que para otras contrapartes como los estados o incluso para las agencias es difícil llegar. Como comentaba Axel, es mucho más cercano cuando llega una persona a su propia población a hablarte acerca, por ejemplo, de prevención del VIH. Esta participación comunitaria sin duda va a continuar. Dos aspectos más, uno de ellos sin duda es la prevención, particularmente, como lo acabas de mencionar, la prevención combinada. Tenemos que hacer mucho énfasis en el escalamiento de PrEP, en llegar a algunas poblaciones, como lo comentaban hace unos minutos, por ejemplo, la población trans, que se está quedando muy atrás en la profilaxis preexposición, particularmente en la región de América Latina y el Caribe, así como innovar en otras nuevas tecnologías como la autoprueba para VIH y otras que vendrán posteriormente. También la participación comunitaria tendrá un factor clave en las nuevas estrategias de PrEP inyectable a largo plazo. Como sabemos, tenemos grandes avances en la profilaxis preexposición y actualmente hay por lo menos 2 esquemas inyectables que sabemos que van a revolucionar seguramente el mercado. Y finalizo diciendo que algo muy importante en la estrategia actual, pero será muy importante en la estrategia futura, es la sostenibilidad. Definitivamente tenemos que hablar del cambio del paradigma de la sostenibilidad de la respuesta al VIH. ¿Esto qué significa? Significa que cada vez, lamentablemente, tenemos menos recursos para una pandemia que sigue en continua expansión, a nivel global y también en la región de América Latina y el Caribe. Hemos visto cómo algunos importantes financiadores están saliendo de las distintas regiones, incluyendo la región de América Latina y el Caribe, y eran estos financiadores quienes apostaban más las energías a la prevención en poblaciones clave.
Por lo tanto, serán los gobiernos quienes tendrán que involucrarse mucho más en la financiación de la respuesta y apostar con ello a involucrar a todas las personas en la parte de sostenibilidad. Definitivamente es un componente que va a ser central en la nueva estrategia porque tenemos que buscar recursos de todos lados, de muchos lados, para acabar de una vez por todas con el SIDA para el 2030 y más allá. Gracias, Javier. Axel, quisiera preguntarte sobre la cuestión de comunicación, que es un tema crucial para tomar acción contra el VIH. Impact ha tenido estrategias innovadoras y a veces también confrontativas, podemos decir así, como la campaña Right to, una campaña mundial dedicada a garantizar los derechos y la dignidad de los hombres gays y bisexuales a nivel global. En México tuvieron, por ejemplo, los besotones, creo que el Día Mundial del SIDA. ¿Qué recomendaciones y sugerencias nos das para otras organizaciones y redes de la sociedad civil que quieren hacer campañas e iniciativas como esa, que buscan romper las barreras del estigma y de la discriminación? Sí, yo creo que no hay que olvidar, y eso es una de nuestras poblaciones muy importantes para la Impact, no hay que olvidar las cosas que ya vivimos con VIH, ¿no? Pareciera que el discurso común cuando se habla de VIH es simplemente el de prevención hacia las personas que no viven con VIH, y eso es muy importante, definitivamente, pero nos olvidamos de todas estas otras personas que ya vivimos con VIH, ¿no? O sea, y lo reducimos como un tema de hay que tomar un medicamento y solamente y ya, todo bien. Y pareciera que todo se reduce a esa experiencia, ¿no? Entonces, lo que estamos apostando en Impact es también a cambiar las narrativas y las, los imaginarios que se tienen sobre los hombres, en este caso de los hombres de la diversidad sexual que ya vivimos con VIH, ¿no? Sobre todo porque es una forma para nosotros de empezar a romper el estigma el estigma que incluso tiene la que tenemos algunas personas sobre nosotros mismos, pero también para visibilizar a estas personas que están ahí. Y eso, el hacerlas visibles, ayuda también a empezar a romper el estigma de que esto tiene que ser una epidemia o una infección que se vive en silencio y que se vive como escondidas, que se vive en el secreto, porque ya sabemos que pues, todo eso, el tema del silencio, el tema del secreto, el tema de estar escondidos, el tema del closet positivos, ha llevado a que la gente también se siga moviendo, ¿no? Porque nos da miedo, les da miedo acercarse al sistema de salud para hacer su tratamiento, para poder ir a atención médica. Entonces, cuando nosotros creamos campañas que fortalecen y se empoderan, le estamos diciendo a la gente que vive con VIH que no están solas, que pueden estar, que pueden seguir una vida tan normal como cualquier otra persona, ¿no? Entre comillas, debemos ponerlo así, y que siguen teniendo el derecho a cualquier otro derecho, o sea, que pueden seguir ejerciendo sus derechos, sobre todo el derecho al placer, el derecho a tener una familia, el derecho a ejercer su sexualidad como ellos quieran, como lo venían haciendo desde antes de vivir con VIH y como lo puede hacer cualquier otra persona. Porque yo creo que eso está muy ligado a un tema de la salud mental también, ¿no? El tema de la salud sexual. Entonces, nosotros le apostamos mucho con las campañas y sí creemos que el simple hecho de hablar por ejemplo, del sexo, de derecho al sexo, ya es bastante, no quiero decir revolucionario, pero bastante, eh, dis- crea mucho disturbio, ¿no? Crea como mucha polémica. Y por lo mismo que yo decía al principio, por lo mismo que también ha dicho Alicia y Sara del tema de lo conservadoras que son las sociedades. Pero hay que mover, hay que cuestionar, hay que empezar a cambiar las narrativas. Y si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Entonces hay que empezar a proponer cómo queremos que se empiece a hablar de VIH, cómo queremos que se empiece a hablar de sexo. Y yo lo que diría a otras organizaciones es que hay que dar ese paso. O sea, a veces nos quedamos, y yo he escuchado a muchos otros activistas y organizaciones que dicen como, me hubiera gustado hacer eso, o estaría padre hacer eso. Bueno, pues hazlo, o sea, hay que hacerlo, ¿no? O sea, a veces, claro que faltan ingresos, claro que falta dinero, claro que falta fondos, y eso también es otra parte que tenemos que seguir hablando y ver que no se siguen construyendo el costo, pero también está en nosotros como personas que estamos en la sociedad civil, en el activismo, en las organizaciones, arriesgarnos a hacerle, porque si nosotros, o sea, si nosotros no lo hacemos, nadie más va a venir a hacerlo con nosotros. Y yo creo que es muy importante que también demos ese mensaje, que las comunidades estamos trabajando con las personas con VIH, que las personas que ellos con VIH podemos hacer campañas, podemos cambiar la narrativa
y podemos dar el mensaje que nosotros queramos sin necesariamente esperar a que una institución internacional o el gobierno o X farmacéutica lo haga, ¿no? Pues yo por ahí, yo es lo que yo siempre propongo. Me parece que también ya es necesario empezar a humanizar las campañas de comunicación y de prevención, sobre todo. Nuevamente regreso a este acento y cuando se habla de prevención siempre se habla, pues como si dieras un mensaje clínico, un mensaje médico, nada más así, ¿no? Y entonces a veces se deshumaniza la experiencia que hay detrás de los sistemas de salud, detrás del acceso a la salud o detrás de la experiencia del VIH. Entonces, me parece que hay que empezar a humanizar también cómo damos esos mensajes, cómo nos acercamos a la población y cómo estamos construyendo narrativas más cercanas a los sentires y a las realidades que están teniendo los hombres gays, los hombres bisexuales, las mujeres trans, los hombres trans que viven con VIH o que no viven con VIH, pero que es necesario acercarnos a ellos para que para que sepan que la prevención no puede ser, que ellos también tienen derecho a la prevención, que pueden acercarse sin ningún problema a solicitarla y a pedirla y a demandarlo. Eh, yo le apostaría a eso. Yo creo que eh, está mencionado justamente construir nuevos valores sobre cómo queremos, cómo estamos visualizando una sociedad de aquí a 10, 20 años y estamos a tiempo, yo creo que de empezar a construir esos nuevos mensajes para que en 10 o 20 años quizás tengamos una realidad un poquito diferente a la que tenemos ahorita. Gracias, Axel. Me encantan estos dos puntos. El de la narrativa, vivimos una sociedad de narrativas, ¿no? Que ganan campañas políticas, que empiezan guerras, que conquistan territorios. Entonces, empoderarse y apropiarse de la narrativa es algo muy importante. Y claro, este de humanizar una trayectoria con el VIH que ya no es, ya aprendemos que no es solamente clínico, es mucho más que esto. Entonces, muy interesante tener estos dos elementos como clave. Quería saber de ti, Alicia, ¿cuáles son los temas que deben ponderarse como prioritarios en la nueva estrategia mundial sobre el SIDA? Entonces, según la OMS, el concepto de salud no es solamente ausencia de enfermedad, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para una persona viviendo con VIH, no es solamente fornecer antirretrovirales, pruebas, acompañamiento clínico. Es muy importante fornecer alimento, es importante fornecer seguridad pública, es esencial fornecer seguridad social. Para una persona trans, el concepto de salud no es solamente fornecer hormonas, pruebas, acompañamiento clínico, por ejemplo. Tenemos que combatir la transfobia, xerofobia para las personas trans viviendo con VIH, por ejemplo. Entonces, los enfoques deben ser más sociales, más comprensivos de que solamente inputs clínicos. Entonces, los approaches biomédicos de la prevención combinada o de otras estrategias para prevenir o tratar VIH no son las únicas opciones. Tenemos que trabajar de forma intersectorial. Aquí es muy importante decir que, por ejemplo, en Brasil, un gran parcero de los trabajos del Ministerio de Salud de Brasil es ONU-SIDA y es muy necesario recordar aquí el nombre de una mujer trans muy importante acá en Brasil, oficial de ONU-SIDA, Ariadne Ribeiro, que es una mujer trans que vive con VIH. Yo soy muy orgullosa de Brasil porque tenemos muchos retos, muchos desafíos, aunque hay desafíos, tenemos mujeres trans y personas trans en diferentes espacios. Como dije, en el Congreso Nacional con dos diputadas federales, Ariadne como una gran oficial, staff de ONU-SIDA, del sistema ONU, yo y otras personas trans en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Mujeres, en otros ministerios de Brasil. Entonces, para una estrategia más comprensiva, es muy necesario el trabajo intersectorial. Por ejemplo, tenemos la persona trans con más alto cargo en el mundo, que es la secretaria nacional Simlaha, que tiene estatus de viceministra para derechos humanos LGBTQ+, acá en Brasil. Simlaha fue la primera persona trans con alto cargo a proferir un discurso en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. 2 semanas después
yo, Ariadne y Simila Ja por vídeo estuvimos juntas en la plenaria de board de OMS, en PCB, de ONU-SIDA, de UNAIDS, en Ginebra. Fueron 3 personas trans y que no eran de la sociedad civil. Somos muy orgullosas de tenernos vindo de la sociedad civil, pero hoy somos personas trans en diferentes posiciones gubernamentales de los sistemas de las Naciones Unidas. Entonces fue muy importante en conjunto con otras personas trans de sociedad civil. Fue un PCB muy, muy rico, muy encantador en todos los aspectos. Las reuniones del sistema ONU son muy más formales. Sí, esta fue formal, pero aplausos, sonrisos fueron inevitables porque las vidas de las personas estaban siendo enderezadas, abordadas en estos días. Entonces, no solamente para la nueva estrategia de ONU-SIDA, la nueva estrategia para enfrentamiento de VIH y de otras ITS, pero para producir, para promover salud en todo el mundo, precisamos trabajar con las personas y precisamos trabajar de forma intersectorial y precisamos de plata. Yo brinco que personas trans me gusta mucha plata y precisamos de plata para poder hacer con que las políticas públicas sean efectivadas. Precisamos inyectar plata en las acciones para garantizar que ellas sean capilarizadas para provincias o estados, para las ciudades, para barrios, para que las personas puedan realmente tener los logros de estas políticas. Para finalizar, mi lema de vida para abordar, por ejemplo, el fin de SIDA como un problema de salud pública debemos eliminar las enfermedades, pero no podemos eliminar personas. Vamos a eliminar la SIDA como problema de salud pública en Brasil y en todo el mundo, pero no vamos a eliminar personas. Vamos a poner las personas, principalmente de las poblaciones claves, en el centro de decisión de las decisiones. Y de esta forma sí iremos tal vez eliminar esta enfermedad como problema de salud pública en Brasil, en todo el mundo. Farah, ¿qué acciones sociales, políticas, normativas serían cruciales para construir un futuro en América Latina donde las poblaciones trans tengan pleno acceso a derechos, a oportunidades y a una vida libre de discriminación? Sí, perdón por la falta de conexión, salí un momento. Claro, tendríamos que hablar pues de reconocimiento de la identidad de género, tendríamos que promoverlo en toda la región, ¿no? El acceso a cambios de nombres y de género en Tener documentos derechos legales, básicos pues, como nos lo son abriría la puertas educación, el para trabajo, poder, ¿no? Y en sí aportaría mucho a combatir la discriminación institucionalizada en la cual estamos viviendo algunos países. En segundo lugar, pues la salud integral, que es un derecho, debería de enmarcarse también en los temas de evitar los desabastecimientos, tanto de terapias hormonales como de poder el mismo tratamiento retroviral, ¿no? Que en algunos países sigue siendo un reto también tener abastecidos de medicamentos y resulta pues, perjudicial para las propias comunidades. En el tema también de educación y trabajo, deberíamos de enfocarnos en las juventudes, ¿no? Sobre todo en la comunidad trans, pues que muchas veces no accede debido a las situaciones de discriminación en las que están viviendo desde muy pequeñas y pues no terminan de educarse y por ende pues no consiguen trabajo y perjudicándose su calidad de vida y su situación en sí como adultas. Deberíamos también de ver estos casos de justicia, llegar a una justicia efectiva dentro de las comunidades, sobre todo para los casos de comunidades desfavorecidas como la comunidad trans que no es escuchada, y pues que los crímenes de odio siguen siendo uno de los grandes factores que afecta a la comunidad y que desde el propio Estado no hay
una lucha o por lo menos un interés en poder conseguir a culpables. Tenemos ya en el país, como lo mencioné hace un momento, algunos crímenes que ni siquiera no han podido ser investigados y que no hay ni siquiera personas detenidas o que sean investigadas por esos crímenes. Y para concluir, tendríamos que mover esfuerzos para que sean las organizaciones trans, y que ellas puedan liderar las propuestas de solución, ¿no? Hemos visto algunos modelos, como lo mencionaba también Alicia, en los cuales la comunidad trans es en sí las que pueden mover, digamos, cosas, situaciones, porque somos las propias comunidades las que conocemos a nuestra población, sabemos cómo es que algo se hace eficaz y va a resultar esta estrategia efectiva para poder seguir adelante y poder por lo menos equiparar la situación y que podamos acceder a derechos que son fundamentales para que podamos vivir en dignidad. Ello sobre todo. Gracias. Muchas gracias, Farah. Gracias por estos puntos. Bueno, estamos llegando al final de este episodio, pero antes de concluir, me gustaría de hacerles una pregunta con un desafío de 1 minuto para la respuesta. ¿Ah? ¿Qué sienten que marcó la diferencia en la estrategia actual sobre el SIDA y qué puede marcar la diferencia en la nueva estrategia? Empezando contigo, Javier. Gracias. Una pregunta difícil de responder en menos de 1 minuto. En primer lugar, nuevamente, gracias por la invitación. Un placer haber estado aquí. Creo que una idea que tenemos que resaltar y que ha sido medianamente exitosa la actual estrategia, pero creo que debería ser muy exitosa la nueva estrategia, es hacer énfasis en la idea que la epidemia de SIDA no ha terminado. Un poco Axel y Farah lo mencionaban. Las personas siguen muriendo de SIDA el día de hoy, cuando puede ser algo absolutamente evitable y controlable. Tenemos que enfocarnos en, por un lado, evitar nuevas infecciones de VIH, particularmente en las poblaciones que están en mayor vulnerabilidad y en las poblaciones clave, pero también tenemos que enfocarnos en proteger a las personas que ya viven con VIH, que tengan una mejor calidad de vida, que tengan una vida larga y saludable, y asegurar que seguramente van a morir por muchísimas otras causas, pero ninguna relacionada por SIDA. Todavía tenemos un buen camino por delante. Es cierto que hemos visto, no solo a nivel global, sino también en la región, que hay avances, pero también nos quedan muchos desafíos. Pero creo que tenemos que asegurarnos o continuar pensando o quizá soñando que es posible tener una generación libre de SIDA para el 2030 y más allá. Gracias, Javier. Axel. Yo creo que o sea, de los mejores cuestiones que se han hecho es priorizar incluso en el discurso y en el lenguaje y en los hechos también, y que las comunidades sean los que estemos liderando gran parte de la respuesta, ¿no? Que quizás más bien nos estamos enfrentando a otros obstáculos más que todo burocráticos, institucionales, yo diría que eso, y de falta de presupuestos y de inversión, que para mí eso sería como el reto que tenemos que seguir trabajando. Pues es otra cosa, ¿no? Pero ya que se empiece a hablar de la urgencia y de la importancia que tenemos las comunidades para dar una mejor respuesta, me parece ya un gran paso. Porque si nos ha permitido a algunas organizaciones o incluso en América Latina, pues arriesgarnos a tomar mejores decisiones con la comunidad. Yo creo que el reto es lo que te decía, falta más inversión, falta crear campañas mucho más arriesgadas, sobre todo ante esta ola de conservadurismo que se viene no solo en la región, sino también en Estados Unidos, Canadá, o sea, en todo el continente. Y yo creo que tenemos que ponderar eso, ¿no? Muy bien, gracias, Axel. Alicia. Como dije, nada sobre nosotras y nosotros y nosotros, sin nosotras, nosotros y nosotros. Tenemos que enfrentar las desigualdades sociales como el hambre, como criminalidad y como el miedo de estar viva, porque para personas trans como yo, Farah y muchas otras, especialmente para mujeres trans y travestis,
Muchas de nosotros tenemos miedo de estar vivas. Esto es alarmante. Tenemos que promover una vida saludable para todas las personas, para meninas y mujeres trans y cisgénero, ambas conjuntamente. Y como dije también, tenemos que trabajar de forma intersectorial, porque una persona que viva con VIH, una ITS o una persona trans que tenga sus hormonas no es suficiente, porque las cuestiones clínicas a veces serían las más fáciles de trabajar, pero una persona trans que tenga hormonas, pero tenga hambre, tenga miedo de la criminalidad y de estar viva, no está plenamente como ciudadano o ciudadana. Entonces no hay ciudadanía plena en Brasil en ningún lugar. Entonces tenemos que trabajar para la dignidad humana en conjunto con fornecimiento de medicamentos, de las mejores pruebas, de las mejores estrategias clínicas para VIH y otras ITS. Y tenemos que poner en mente que, como dije también, tenemos que eliminar las enfermedades como SIDA y otras como problemas de salud pública en un país y en todo el mundo, mas nunca eliminar personas. Nosotras personas que vamos a eliminar las enfermedades y los prejuicios de todo el mundo, pero de manos dadas un con los otros para que podamos enfrentar prejuicios, discriminaciones e enfermedades siempre. Muchas gracias por la invitación y muy feliz y encantada de estar aquí. Gracias a ti, Alicia. Muchas gracias. Farah, tus palabras finales. Bueno, yo marcaría que la diferencia que surgió en este enfoque de la estrategia 2021-2026 fue este enfoque de inclusión y fortalecimiento comunitario, ¿no? El que se haya permitido a las organizaciones o comunidades trans, ¿no? Y otros grupos la implementación de proyectos o que se incorpore para poder crear políticas ha sido una de las grandes fuertes de esta estrategia. Quedan todavía muchos desafíos, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? El de establecer políticas públicas eh, que se continúen o por lo menos que se creen nuevas en algunos contextos de mayor discriminación, de violencia, ¿no? La colaboración con actores clave es fundamental para seguir trabajando por nuestras comunidades, asimismo, aumentar o por lo menos mover esfuerzos para que estas iniciativas que tenemos las comunidades sean fortalecidas y sean reales, que podamos crear y que podamos hacer más cosas por nuestra comunidad es esencial para poder luchar contra el VIH, para poder conseguir las metas que tenemos trazadas como comunidades afectadas, como comunidades vulnerables, ¿no? Es necesario tener esta mirada solidaria y empática para poder seguir consiguiendo y poder seguir trabajando por nosotras, nosotros y nosotros. Muchísimas gracias, Farah. Gracias entonces, Farah, Axel, Alicia, por esta participación virtual y gracias, Javier, por estar aquí conmigo acompañándome en estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición de Diálogos Latinoamericanos VIH 2030. Si algo ha quedado claro en este diálogo es que, a pesar de los avances en políticas y tratamientos, el estigma, la discriminación, las desigualdades siguen siendo barreras más fuertes que enfrentan las comunidades más vulnerables, afectando directa e indirectamente a las poblaciones LGBTQI+, en el contexto del VIH. Antes de concluir, quiero compartirles un resumen con las principales conclusiones de nuestro diálogo latinoamericano de hoy. Existen avances normativos importantes en la región, sin embargo persisten las violencias estructurales y de Estado que impiden que las personas LGBTQ y más tengan el acceso que necesitan a los servicios de VIH. Es urgente que las personas de las poblaciones LGBTQ y más se apropien de sus narrativas en relación con el VIH para acelerar los avances en una región sin SIDA, poniendo en el centro las comunidades. Las personas trans deben estar incluidas de manera multidimensional en la respuesta al VIH, desde la comunidad científica, en la toma de decisiones, en las políticas y desde las comunidades para que nadie se quede afuera.
Nada de nosotros sin nosotros, nos dicen ellas. Gracias por acompañarnos en este programa. Te esperamos aquí muy pronto en nuestro canal de YouTube, UNAIDS LAC TV, y en nuestras redes sociales, UNAIDS LAC. Ha sido un placer estar contigo. Hasta pronto. Chao.